Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo grabar con las dos cámaras al mismo tiempo desde tu dispositivo. En este caso en específico voy a utilizar lo que es un Xiaomi Poco X3, pero puedes checar si estas características también están en tu teléfono, y si no, más adelante te vengo a traer lo que es una opción para todo esto por si esta opción no aparece en tu teléfono, ¿vale? En este caso este teléfono tiene una opción directamente en su cámara que nos permite hacer eso, grabar con las dos cámaras, tanto con la cámara de atrás como con la cámara de enfrente al mismo tiempo, por si quieres hacer un vlog o algo parecido. En este caso en específico, para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mira, en algunos teléfonos aquí nos aparece un menú, ¿vale? Solamente le vamos a dar en el botón de más, o en este caso sería deslizar hacia arriba, y aquí nos aparece el video dual. Aquí lo tenemos en pantalla, ¿vale? Si le doy aquí, vemos que se activa tanto lo que es la cámara de adelante, que es la que estoy grabando ahorita mismo, como la cámara de atrás, que es lo que se está viendo allá en el fondo. Esto también se puede ampliar, por ejemplo, más o menos que tengas esta perspectiva o que la voltees. En este caso sería más o menos algo así. Yo ahí en chiquillo, bueno, en pantalla pequeña o algo así, y la toma de atrás en pantalla completa. Esto también puedes encontrarlo de la siguiente manera. En algunos teléfonos, por ejemplo, en el que estoy grabando en específico ahorita mismo, yo lo encuentro de la siguiente manera. Mira, déjame voy atrás. Esa opción no me aparece directamente aquí. En el teléfono que estoy grabando ahorita mismo me aparece dándole en los tres puntitos de la parte superior derecha, y por aquí viene como modo dual o cámara dual o algo por el estilo. Se mueven un tanto de lugar dependiendo del teléfono, pero básicamente es la misma función. Es como la que te mostré anteriormente. Ahora, la opción o la alternativa, si este modo no te aparece directamente en tu cámara, puede ser directamente a lo que es la tienda de aplicaciones, la Google Play Store, la Huawei Store, la Apple Store, lo que tú quieras, y le pones grabación dual, ¿vale? Grabación dual, ahí la tenemos, dual, aquí está. Le doy en buscar y nos van a aparecer distintas aplicaciones que nos van a dar esta funcionalidad, pero como esto no viene directamente en tu teléfono, puede que estas aplicaciones como que te cobren dinero o como que tengan ciertas limitaciones. Por ejemplo, en la función del teléfono me parece que es ilimitada lo que es la grabación hasta que se te acabe la memoria, mientras que en este tipo de aplicaciones pues te dan cierto tiempo, ¿no? Grabar, no sé, videos de 5 minutos o de 10 minutos, y luego se pausa y puedes volver a grabar, pero otros 10 minutos, y así. Ya son opciones de estas, si quieres optar por esta alternativa o no. En este caso bajé esta que se llama Dual Shot Recorder, que pues es una aplicación que ya probé hace tiempo y sí funciona. Le doy aquí en atrás, next, bueno, déjame lo configuro. Ok, acabando de configurar la aplicación que te mencioné, no me funcionó, así que instalé esta que se llama Dual Block Camera Front and Back, ¿vale? Al momento de abrirla me pidió configurar lo que es el lenguaje y solamente eso. Pero te digo, este tipo de aplicaciones, como son de gratis, por así decirlo, te tienen ciertas limitaciones. Mira, esta al abrirla, le doy aquí en iniciar captura o iniciar cámara, y me parece la misma funcionalidad. Puedo grabar con la cámara de atrás como con la cámara de enfrente y moverla como en la opción nativa de mi teléfono. Yo te recomendaría más la opción nativa de tu teléfono, pero si no está, puedes optar por esta alternativa, que son este tipo de aplicaciones, pero pues ya tendrán sus limitaciones y verás qué tanto lo ocupas o no. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.